3 del curso de gestión de calidad. Y bueno, como siempre, bueno, aquí hay pocos, no veo muchos conectados, pero bueno, yo creo que podemos iniciar ya. Em, no sé si tienen alguna duda, me quieren preguntar algo o más adelante, si no yo como siempre les haría como un resumen de los capítulos del libro relacionados con el tema y, y no sé si me querían preguntar algo antes. Profes, digamos, en mi caso, el grupo que somos la compañera Joana y yo, tenemos varias preguntas, pero las podemos hacer al finalizar de la tutoría. Y sí tengo una duda con Ujú, respecto a los entregables, como son en grupo, ujú, estos trabajos, porque al final los entregamos las dos. Yo lo entregué por mi parte y ella por su parte, el mismo ujú. trabajo. ¿Solo la debía entregar una persona del grupo? Bueno, es mejor que solo una persona del grupo, porque es que si no ya cuando yo estoy bajando los archivos voy a tener duplicados ahí. Entonces, probablemente solamente se lo voy a dar a una de las personas que me lo entregó, porque se lo tengo que devolver calificado, ¿verdad? En el único caso que yo no lo entrego calificado es si se sacan un 100, ¿verdad? Si ya sacan un 100, ¿para qué lo voy a devolver calificado, ¿verdad? Pero por lo general yo lo voy a colocar ahí revisado para que ustedes vean las observaciones. Entonces se lo daré, digamos, a la persona que me lo colocó. Okey, perfecto. Sí, yo lo colocamos ambas, pero porque no sabíamos cómo, si solamente una o las 2 en todo caso, pero ambas Ah, lo ok. colocamos, pero igual, tanto Joana como yo lo subimos, entonces usted Ah, ujú, seguro voy a ver dos. Entonces, sí, sí, en el caso de correcto. ustedes. Ujú. Ujú. ¿Algo más? ¿Alguien más que me quiera comentar algo o no? Las Bueno, en otras general, sí. perdón, son en relación al proyecto, al trabajo, al próximo entregable. Pero si quieres puedes preguntar ahora porque me interesa, digamos, que podamos aclarar esas cosas antes Okey, que verlos. perfecto. Ujú. Mi compañera le hizo una serie de preguntas que usted quedó en contestarnos ahora por acá. Ah, ¿qué preguntas? Es que yo traté de responder todas las preguntas. Vean, si en algún momento yo no les respondo algo en el foro, puede ser que se me haya filtrado y me mandan un correo, porque el correo es muy difícil que se me filtre. Pero creo que yo respondí todas las preguntas. O sea, me preguntaron, lo último que yo vi que me preguntaron fue los requisitos de la norma que les había asignado, pero ya yo lo coloqué, el archivo. No sé si es a eso a lo que te refieres. Ayer en Sí, la que noche lo usted nos coloqué. nos nos dijo que nos iba a indicar cuáles eran los requisitos que usted nos iba a indicar cuáles eran los requisitos que teníamos que aplicar, ¿cierto? Sí, ya los coloqué ahí. Si ustedes se meten ahí a la plataforma, en proyecto, si quieren déjenme ver si yo puedo entrar para decirles dónde está. Es que mejor lo que hice fue que lo coloqué directamente en la plataforma para que ya estuvieran todos. Yo estaba esperando que todos me dieran las empresas, pero hubo como algunos que no me dijeron la empresa. Igual, yo les coloqué ya el requisito porque ya no podemos esperar más. Entonces, déjenme para ver dónde está, ya les comento. Ah, bueno, aquí está, vea, les voy a proyectar. Espérense un momento. Aquí están requisitos asignados, en donde está en la pestaña de proyecto, ¿verdad? Sí, yo sí observé los requisitos, pero, vienen varios. Entonces, Sí, pero es para el grupo de ustedes. Ustedes ahí digamos, si ustedes lo abren. o sea, ese requisito es solamente para nuestro grupo. Exacto,
Exacto. Son varios, obviamente, pero es que a veces es muy difícil que yo pueda extraer solo un pedacito del requisito, porque entonces no podrían hacer el procedimiento que luego se les pide también un procedimiento. Quedaría como cortado eso. Entonces, en algunos casos, de ahí hay requisitos que son más pequeñitos y no tienen tantos sus requisitos, y hay otros que sí tienen, pero es que yo no puedo como cortar el tema, porque si no quedaría un poco raro. De hecho, le puse el 10.1 y el 10.3 porque este es muy chiquitito, entonces le agregué otro más. ¿Ves? Entonces es eso, ¿verdad? Si algo no aplicara, ustedes ven que no aplica, lo pueden indicar también, ¿verdad? Y si ven del todo que hay un problema con ese requisito o algo, ahí me avisan, ¿verdad? Pero yo esperaría, de acuerdo a las empresas que ustedes me indicaron, que les funcione ese requisito que les asigné, porque yo traté de asignarlo un poco en función del tipo de empresa, ¿verdad? Que me dijeron. Sí, correcto, como en el Entonces, caso de nosotras que es biblioteca, de sí, a servicio. ustedes creo que les asigné algo de servicio al cliente o algo así. Creo que les puse algo así a biblioteca, déjame ver. Sí, porque habla mucho de la parte de seguimiento, de la parte de los clientes y esas cosas, ¿verdad? De cómo ven el servicio y esas cosas, ¿verdad? Entonces, por eso les asigné el 9.1, ¿verdad? Y Entonces, estas preguntas se responden, bueno, hasta el día que se hace la, la entrevista. Sería para el próximo proyecto, eso sí. bueno, ahora ya ustedes tienen que crear la herramienta. Acuérdense que Arnoldo les dio, o bueno, el otro profesor, ¿verdad? Él dio un instrumento que le agradecemos mucho que nos lo haya dado para que ustedes tuvieran más facilidad para definir el instrumento. Obviamente que ese instrumento que definió Arnoldo no lo pueden copiar así textual porque ese incluye todos los requisitos. Tendrían que preparar uno más chiquitito para el requisito que les corresponde, pero prácticamente con ese instrumento ya pueden hacer uno más pequeño. Entonces la idea es que ustedes cojan ese instrumento y definan el que ustedes van a usar para la empresa, ¿verdad? Basados en el que usted nos asignó por Exacto. empresa. Exacto, hacer uno más chiquitito, porque acuérdense que en esta parte A ustedes no van a responder nada, pero, o sea, no van a responder las preguntas de si la empresa tiene esto o tiene otro, solamente lo que se les pregunta, que si tiene una oficina de calidad, pero eso es muy general, ¿verdad? Pero digamos así, de los requisitos de la norma no van a responderlo, solamente van a preparar el instrumento para luego aplicarlo en la parte B, ¿verdad? Ok. Ujú. Y muy importante, porque ahora que estuve revisando las, las actividades evaluativas, noté que no estaban siguiendo mucho la rúbrica, ¿verdad? O sea, muy importante, vuelvo a insistir en el tema de la rúbrica para que no pierdan puntos, ¿verdad? Si la rúbrica les dice que tienen que tener un diagrama bien estructurado, que tienen que incluir todos los maestros de la calidad, ¿verdad? Y esas cosas, pues obviamente si no incluyen todos los maestros, yo tengo que bajar puntos. Incluso hubo gente que me ponían otros temas que no eran de los maestros. Puede ser que tengan alguna relación, pero no era específicamente un extracto de lo que decían los maestros. Y yo ya ahí no les puedo dar puntos porque es otra cosa lo que me están diagramando. Y luego también, o sea, no sé si fue que no entendieron, ¿verdad? Pero de ahí, tienen que leer Sí, bien las instrucciones. lo que incluye, digamos, en este proyecto entonces sería todo lo que es información de la empresa, o sea, que sí es necesario Información de la empresa y una preparar, misión, visión, ajá, sí, y preparar la metodología que van a aplicar en la parte B, ¿verdad? Que quede todo ya listo para que en la parte B nada más lo apliquen, ¿verdad? Para el diagnóstico. Pero sí es más fácil esta parte que la parte B, ¿verdad? Porque esta es como más introductoria. ujú. Ujú. Sí, y sí, mucho cuidado, digamos, con eso que les comenté, ¿verdad? Revisen bien la rúbrica, los temas que se les piden. Alguien ahí por ahí, ¿verdad? Este, Ajá, perdón, profe, ajá. adelante, sí. Sí, no, que a veces les pedíamos los principios de la calidad, eso es el capítulo, eso lo vimos incluso aquí cuando hicimos los resúmenes.
esos principios los vimos y me empiezan a citar otras cosas, ¿verdad? Que no son los principios que vimos, ¿verdad? De la norma, que están en la norma 9000, ¿verdad? Entonces es que de ahí yo no sé qué fue lo que pasó, ¿verdad? Pero bueno, en fin, yo les digo para que revisen siempre bien la rúbrica, porque si no citan eso, pues obviamente se les va a bajar puntos, porque no lo citaron. Esos creo que son el capítulo 3, ¿verdad? Ustedes lo tienen ahí. En el capítulo 3, de hecho, se llama así, principios. Se llama principios de la gestión de calidad y me hablaban de otras cosas. Y ya de una vez dice cuáles son. Los principios son enfoque al cliente. eh, Vamos a ver aquí, liderazgo, ¿verdad? Ahí están todos, enfoque a procesos, compromiso de las personas, ¿verdad? Toma de decisiones basada en evidencia y gestión de las relaciones. Esa era la pregunta 1. Y me empezaron a hablar de otra cosa, ¿verdad? Es que entonces, di nada más cuidado, ¿verdad? Porque es que si no, ¿qué hago yo, verdad? Está fácil ganarse los puntos ahí, pero tienen que cumplir lo que se pide. Entonces, sí. Profesora, entonces, en este caso, no, quedó clara un poco con esa parte de lo que sería el entregable de la parte A, y cualquier cosita, si no alguna otra duda, se la pregunto antes de que termine la clase. Muchísimas gracias. No, con mucho gusto. Si alguien más quería preguntar algo. Nada más. Ah, bueno, María Daniela. Sí, si quieres hablar o dame para ver porque a veces en el chat me ponen cosas, pero no. Si quieres hablar, María Daniela, creo que tienes la mano levantada. No sé si tenés el micrófono cerrado, no se te está escuchando. Tengo problemas. Si quieres escribirlo por ahí en el chat, si podés. Profe, o nuevamente yo, Iliana. Ajá. Con respecto al marco teórico, el marco teórico lo vamos a desarrollar a través de la información que obtengamos entonces de la primera información que tengamos de la biblioteca. No con las preguntas, Eh, sino porque esta primera entregable lleva marco teórico. Sí, bueno, el marco teórico, ahí dice los principales conceptos relacionados con, con el requisito de la norma, ¿verdad? Eso es lo que dice. Aquí Ujú, lo podemos ver en las instrucciones del proyecto. ujú. Entonces, si ustedes les toca un tema relacionado con el cliente y eso, entonces ustedes tienen que hablar un poco de eso y de cómo se puede trabajar ese tema, digamos, ¿verdad? Aquí dice, en esta sección se presentan los principales conceptos relacionados con el requisito de la norma, ¿verdad? Entonces, depende del requisito que se le asignó a cada uno. Entonces tendrán un tema en específico que puedan desarrollar en este marco teórico. En nuestro, Importante que prosiga, profesor. tengan referencias, sí, que tengan 3 referencias, ¿verdad? Porque si no, ahí ya tenemos que ver la rúbrica, se les baja puntos si no incluyen esto. O sea, y es que yo tengo que seguir la rúbrica porque es lo que me dan a mí, ¿verdad? Entonces tienen que... Sí, claro. Uh-huh. En tu caso fue seguimiento, medición, análisis y evaluación. Sí, Ese fue. habría que ver, sí, Ujú. vos deberías meterte en el requisito de la norma a fondo, ¿verdad? No, digamos aquí yo tal vez la tengo por aquí, déjame ver si no la bajo, pero creo que la tengo aquí. Aquí está. Ahí está la norma. ¿Ves? Entonces, digamos, en el caso de ustedes, y así nos sirve para todos, para que se orienten con la pregunta de la compañera. Gracias. Ujú. No, a vos por la pregunta.
Este, Profesora, vea, así nada más para terminar esto, ya casi te doy sí, la palabra. Vean, el requisito que le tocó a la compañera es seguimiento, medición, análisis y evaluación, y es del tema de evaluación del desempeño. Entonces aquí lo que dice es que la organización debe determinar qué necesita seguimiento y medición, los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarias para asegurar resultados válidos, cuándo se debe llevar a cabo el seguimiento y la medición, cuándo se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición. La organización debe evaluar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de calidad. La organización debe conservar información documentada como evidencia de los resultados. O sea, de alguna manera la organización que ustedes escogieron tiene que hacer alguna revisión de cómo está su calidad interna, ¿verdad? A eso se refiere esto. Entonces, en función de eso, ustedes lo que tienen que hablar es, bueno, para realizar un seguimiento adecuado de un sistema se requieren tales y tales cosas, de un sistema de calidad se requieren tales y tales cosas. O sea, ese tema da para mucho, ¿verdad? Porque es como que viene a decir que tan bien está el sistema de calidad o está mal, ¿verdad? Este, aquí dice, la organización debe analizar y evaluar los datos y la información apropiada que surgen para el seguimiento y medición, ¿verdad? Pero Los esto lo vamos, resultados. perdón, entonces esto lo vamos a agregar en el marco teórico con la información de la biblioteca o solo con esta información, Bueno, basándonos, puede, porque, puede, puede también aterrizarlo al caso de la biblioteca, ¿verdad? Es un marco teórico, entonces puede ser que para la parte de calidad específicamente en las bibliotecas se maneja de esta manera, ¿verdad? Hay que ver cómo está el desempeño de un sistema de calidad en bibliotecas. Seguramente ya hay tesis hasta, por eso ahí se puede agregar referencias normativas Chicago. Tal vez hay tesis que se han hecho sobre este tema, sistemas de calidad en bibliotecas y cosas de estas, ¿verdad? Entonces, ahí se podría ver cómo ellos realmente revisan que el sistema de calidad esté bien o esté funcionando adecuadamente. Eso para ver qué tan bien está funcionando, qué tanto está satisfecho el cliente, ¿verdad? Incluso aquí habla de la parte de satisfacción del cliente, ¿verdad? Eso es muy importante porque viene a medir que eso es un tema que ustedes también pueden desarrollar ahí en el marco teórico. O sea, el grado de satisfacción del cliente al final viene a medir qué tan bien está ese sistema de calidad que llevan en la biblioteca, porque si el cliente no está satisfecho, pues es porque el sistema de calidad no está bien, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, también viene a dar un parámetro muy claro, digamos, el tema de la satisfacción, ¿verdad? Hay otros, o sea, ¿cómo usted puede saber, por ejemplo, que una biblioteca está funcionando adecuadamente, que funciona con calidad, etcétera? Bueno, porque la gente no se queja, porque la gente está satisfecha, etcétera. Pero hay otra serie de cosas, ¿verdad? El tema de la planificación, si se cumple lo que se planifica, que aquí también se menciona, ¿ven? Entonces, por ahí ese es todo el requisito 1, pero yo creo que te da para mucha teoría hablar de este tema, ¿verdad? Este, no sé si te aclaré, sí, profe, sí, Eliana. Ujú, muchísimas gracias. sí, con gusto. Mira, ¿quién me está hablando? ¿Daniela o...? Ah, sí, es profe que... Daniela, bueno, perdón. Sí, ya, sí. ya pude resolver el micrófono. el- claro. Ujú, adelante. Profe, es que Ajá. ya que están aprovechando el tema, nosotros hemos estado ahí un poquito confundidos con las instituciones. Fanny le escribió a usted y usted nos aprobó una que era de un outsourcing de servicios de aseguradoras. Y luego nosotros lo cambiamos por otro que es Matelpa, que usted nos dijo que aunque ya nos había dado visto bueno al otro, que nos serviría más aplicarlo a este otro Matelpa. Y no lo puse Nosotros, cambiado aquí. Puede ser que no lo haya ajá, cambiado, sí. ajá, Porque eso se los exacto, respondí ustedes me lo mandaron por correo, por seguramente, ¿verdad? correo. Ajá, Sí, es que esto lo hice. pero ahora mi consulta es
que nosotros entendimos en la primer clase, en la primer tutoría, que no podíamos realizar el diagnóstico en una biblioteca. Y ahora estoy escuchando que hay unas compañeras que lo están haciendo así, porque entonces nos queda esa consulta, porque, por ejemplo, nosotros hoy teníamos una entrevista con la señora que nos iba a recibir en Matelpa y ya nos dejó plantadas. Entonces, ahora me preocupa porque entonces no sé si la señora nos va a poder ayudar y si no, entonces, si nosotros también podemos hacerlo orientado en una biblioteca, porque obviamente por Bueno, facilidad. podrían hacerlo en una biblioteca, lo que pasa es que entonces, no sé si los requisitos que yo les asigné a ustedes, el de ustedes inicialmente era Era ajá, ajá. Bueno, habría que ver si les doy este mismo o les cambio, ¿verdad? Porque Porque el puede ser que problema, les sirva. porque el problema, lo que a Ajá, mí me preocupa, profe, es nosotros ya tenemos hasta la herramienta de diagnóstica hecha, pero como ajá. digo, la señora ya hoy era la primera reunión que teníamos con ella y ella nos dejó plantadas. Y entonces la verdad es que sí estamos muy preocupados porque hemos avanzado propiamente en el proyecto, ¿verdad? En el esqueleto, digámoslo así, en el marco teórico y en buscar sobre la norma y empaparnos sobre el tema para saber en sí que estamos estudiando. Pero ahora Ujú. sí, sí, yo estoy desilusionada con que yo sé que ya la señora nos dejó plantadas hoy, ¿verdad? Puede ser que mañana nos reciba, pero si mañana no, entonces a mí me preocupa, francamente. Bueno, y yo que usted, si ya han avanzado con esa empresa, trataría de ver si mañana la señora los recibe y si no, de cambiar, es para no estar cambiando, digamos así, a último Exacto. momento, ¿verdad? Además que, bueno, probablemente cuando se les dijo que las bibliotecas tal vez fue el compañero Arnoldo, que no sé si él tal vez le parecía mejor otro tipo de empresas, pero bueno, al final la norma aplica para cualquier tipo de empresas, pero el problema es que en algunas se dificulta más aplicarla que en otras. Entonces uno trata de recomendarles, si tienen varias opciones, la que puede serles más sencillo para aplicar la norma, ¿verdad? Entonces ese es el tema. Pero bueno, yo que usted haría eso y si necesita cambiar, pues nada más me escribe y me indica para ver Sí, si entonces cualquier hacemos cosa, el cambio. profesora, si la señora me vuelve a dejar plantada mañana, Ujú. pues no nos va a quedar de otra, entonces yo le escribo yo podría hacerlo en una biblioteca pública, Ok, porque me ok, imagino, está bien. sí, no habría ningún problema. Sí, sí, no hay problema. Lo importante es que se apuren porque ya no tienen mucho tiempo, Sí, ¿verdad? no, por eso, profe, por eso le digo que nosotros ya teníamos hoy todo para aplicar y la señora, o sea, nos dejó así plantadas a Ujú. todos, porque todos íbamos a reunirnos hoy. Bueno, la ventaja es que como este avance es más general, pues obviamente, pero igual también tienen que apurarse, ¿verdad? Para que les dé Sí, chance de hacerlo sí, con sí, sí. tiempo. Sí, perfecto, profe. Entonces, cualquier cosa yo voy a dar tiempo a mañana. Si no, cualquier cosa yo le Sí, escribo un correo ahí y le pongo de urgencia grupo 10. sí, para cambio. Ajá. Sí, Sí, de perfecto. hecho yo estaba revisando porque de la otra empresa que usted me dio a esta, digamos que el mismo requisito les aplica, ¿no? No habría problema, pero si ya cambias a una biblioteca, bueno, yo esperaría que lo pudieran aplicar, pero si no hay, ustedes me avisan. Lo importante Sí, es que ustedes, digamos, entiendan si realmente lo pueden aplicar o no, ¿verdad? Analicen el requisito, como ahora vimos y ajá, traten exacto. de entenderlo, ¿verdad? Un poco y ver si realmente les aplica o no les aplica, ¿verdad? Más Perfecto. en el caso de ustedes que han estado cambiando de empresa, ¿verdad? Entonces, por eso es Sí, que no, les... profesora, es que, veras, de ok, verdad, cómo nos ha costado sí. ubicarnos, de verdad. Sí, la norma también a veces es complicada, ¿verdad? No, no aplica tan Sí, fácil, a veces cuesta más entenderla, pero igual en caso de que hubiera algún subrequisito que no les aplique, ustedes lo pueden indicar, pero sí lo tienen que justificar también, ¿verdad? El que yo les asigné. Porque hay unas personas que me dijeron que tienen muchos subrequisitos. El requisito 5.1, por ejemplo, tiene 5.1.1, 5.1.2, 5. Y claro, sí, pero de ahí yo es que no lo puedo cortar así porque me quedaría muy raro. Entonces, lo que yo les aconsejo es que los desarrollen todos y si ven alguno que no les aplicara o así, nada más lo indican, ¿verdad? Ujú. profe, porque estoy viendo el requisito del grupo 26, que es el que lo va a hacer en la Biblioteca Nacional,
podríamos nosotros, digamos, ver más o menos ese requisito. Bueno, podrían hacerlo también ahí si quieren, pero si quiere más bien espérese a mañana, porque si usted Sí, me dice que está con la otra empresa, sí, le mejor. sirve más el que yo le asigné, creo yo, que es. Ok, profe, es por lo menos para yo saber que si mañana ya la señora me vuelve a dejar plantada, por lo menos resolver lo más pronto que yo pueda y lo que yo tenga más a mano, digamos. Exacto. Como de emergencia ahí. Sí, perfecto, perfecto. Muchas gracias, profe, muy amable. No, con mucho gusto. Bueno, espero que puedan ahí avanzar, ¿verdad? Con sus trabajos. Y bueno, no sé si no tienen más dudas, iniciaría a hacerles el resumen de los capítulos que siempre les hago, ¿verdad? Y estos capítulos pues ya empiezan un poco a desarrollar la parte más estadística, ¿verdad? Que son herramientas que se utilizan también en la parte de gestión de calidad, más que todo para el análisis de los datos, ¿verdad? Pero bueno, ya para detallarles esto, mejor voy a empezar con la presentación. ¿Verdad? Y bueno, aquí tenemos, bueno, esta es la tutoría 3, como les decía, ¿verdad? Después de esta nos queda una tutoría 4, ¿verdad? Todavía. Pero bueno, ya vamos bastante avanzados. Como en algún momento creo que les comentamos que hemos avanzado rápidamente las tutorías de manera que ustedes tengan la materia, pues para poder hacer los trabajos y las cosas que corresponde antes, sobre todo para el caso del proyecto, ¿verdad? Que se necesita tener cierta ya materia avanzada para poderlo desarrollar de la mejor manera. Bueno, entonces este capítulo 6 habla del trabajo en equipo y la metodología para la solución de problemas. Creo que ya habíamos hablado del ciclo PHVA, que es muy conocido, el ciclo de Deming, ¿verdad? Y que ustedes incluso lo pusieron en la actividad evaluativa 1, ¿verdad? Y hablaron de ese tema cuando hicieron el resumen de los maestros de la calidad. Bueno, como ustedes saben, el trabajo en equipo, que también fue otro de los temas que desarrollaron en la actividad evaluativa 1, es una estrategia que busca proveer el desarrollo de diferentes tareas en la empresa mediante grupos de empleados que colaboran e interactúan en forma organizada para lograr un objetivo y en donde las personas aportan actividades, habilidades y conocimientos que con frecuencia son complementarios. Bueno, es un poco lo que nos viene a, a contar este capítulo en lo que es trabajo en equipo. El ciclo PHVA o ciclo de la calidad, como yo les decía, muy conocido como ciclo Deming, es el procedimiento que se sigue para estructurar y ejecutar proyectos de mejora que consisten en 4 etapas o fases: planear, hacer, verificar y actuar, ¿verdad? Y se hace más que todo para estos proyectos de mejora, ¿verdad? Y cuando se detectan problemas también se puede utilizar para planear y realizarlos de la mejor manera, esas soluciones a esos problemas. Bueno, ¿cuáles son, y hablando de problemas, ¿verdad? ¿Cuáles son los 8 pasos en la solución de un problema? Entonces, ahí en el capítulo 6 se definen estos: definir, delimitar y analizar la magnitud del problema, ¿verdad? Habla de buscar todas las posibles causas, pero más allá de buscar todas esas causas, o sea, qué es lo que provoca este problema, hay que ver cuál es la principal. Y para eso, por ejemplo, se puede usar la herramienta del diagrama Ichikawa, otra herramienta como el diagrama de Pareto, que define también cuáles son las situaciones que aportan más a problemas en la empresa, ¿verdad? Que eso lo vamos a ver más adelante cuando mencionamos Pareto, ¿verdad? Entonces ya tenemos una serie de herramientas que nos permiten definir cuál es esa causa o el factor más importante. Luego, considerar medidas remedio para las causas más importantes, poner en prácticas estas medidas remedio, ¿verdad? Que es un poco lo que dice también el ciclo PHVA, ¿verdad? Que dice planear, ¿verdad? Que tiene que ver con la parte de medidas también. Hacer, ¿verdad? Ponerlas en práctica, ¿verdad? Y luego revisar, que es el verificar, ¿verdad?
y hacer cambios, ¿verdad? Entonces, ahí es el 7, prevenir la recurrencia del problema. Entonces, todos estos temas, como ustedes ven, se relacionan mucho, ¿verdad? Es una metodología para la mejora. Bueno, esto en síntesis es el capítulo 3, en realidad son temas más generales en el capítulo 3. Después está el capítulo 8, que ya viene a detallar temas más específicos de estadística para empezar a ingresar en estos temas de las herramientas de calidad. Entonces, se habla que, bueno, ustedes sabían que uno de los principios era la toma de decisiones basada en evidencia, ¿verdad? Cuando los vimos en el capítulo 3, que ahora incluso los volví a mencionar porque se pidieron también en la tarea, ¿verdad? Entonces, ahí se cita en la página 58 que la toma de decisiones es uno de los principios, pues para ello se necesitan datos, ¿verdad? Entonces, cuando se tiene un problema, un objetivo de estudio, se plantea qué información se requiere, si la información existe, se analiza, se sacan las conclusiones, se toman decisiones y se analizan los resultados que se obtuvieron. En caso de que no exista la información, pues hay que obtenerla, igualmente analizarla, ¿verdad? En muchos casos nosotros tenemos que usar las herramientas de calidad para obtener la información para la solución de problemas. Bueno, y aquí en la página 147 del libro se habla de las 6M. Y las 6M son mano de obra, maquinaria, materiales, mediciones, medio ambiente y métodos, ¿verdad? Esas M lo que dicen es que con base en estas cosas, o sea, diferentes maquinarias, diferentes mano de obras, mediciones, el tema del medio ambiente, los métodos que se utilicen o todas estas cosas pueden provocar una variabilidad en el proceso. ¿Eso qué quiere decir? Que una máquina puede ser que esté descalibrada y no siempre tome, por ejemplo, corte una pieza bajo la misma medida, ¿verdad? Puede haber una variación en esa medida. O puede ser que los materiales pues no sean de la misma calidad y entonces también produzcan que los resultados de ese proceso no son los mejores. O las mediciones, que las herramientas de medición no estén calibradas. Entonces todo eso es variabilidad. Cuando se habla de variabilidad, de ahí es un poco pensar en que para que un proceso tenga más calidad, digamos, tiene que tener menos variabilidad. Entre más variabilidad tiene, pues es menor la calidad. Por eso se busca reducir esa variabilidad, ¿verdad? Y tratar de estar dentro de los límites o rangos que se establecen de calidad, ¿verdad? Para que me entiendan un poco el concepto de la variabilidad. Entonces, bueno, como les decía, esos 6M que eran materiales, métodos, maquinarias, mano de obra, mediciones, medio ambiente, ¿verdad? Todos estos son las que llamamos aquí 6M. Y como les decía, los materiales no son idénticos, ni toda la gente tiene las mismas habilidades. Todo eso genera que los resultados de un proceso sean diferentes. Entonces, ahí entonces es el tema que tenemos cuando en un proceso pues hay problemas de calidad, ¿verdad? Que puede ser que haya variaciones. Entonces, ¿qué hace la estadística? La ciencia de recolectar, organizar, presentar, modelar, analizar e interpretar datos, tomando en cuenta la variabilidad con el propósito de ayudar a una toma de decisiones más efectiva, ¿verdad? Y el pensamiento estadístico es la forma de un proceso de pensamiento que se apoya en conceptos y métodos estadísticos y que busca comprender el todo de una situación o problema a partir de entender la interacción de sus componentes y de conocer su variación para incidir más eficiente sobre el todo. O sea, para tratar de que se reduzca esa variación con base en análisis de cuáles procesos tienen más variabilidad, etcétera, ¿verdad? O se están saliendo de los rangos que queríamos. Y pueden haber variables cualitativas o de atributos, por ejemplo, tipo de producto, si funciona o no funciona, ¿verdad? Entonces uno podría clasificarlos así, o variables cuantitativas, que por ejemplo es el peso, cuántos clientes se atendieron, cuántos productos son defectuosos, ¿verdad? Variables discretas
por ejemplo, tienen que ver con números como 1, 2, 3, número de clientes atendidos, variables continuas que más que todo tienen que ver con mediciones, equipos de medición, ¿verdad? Entonces, todos estos temas, pues los estamos viendo aquí en este capítulo. Las variables de entrada reflejan las condiciones de operación de un proceso o de sus insumos, por ejemplo, la temperatura, la presión, la cantidad, o sea, una serie de valores que entran en un proceso a una determinada temperatura, una determinada presión y que provocan que sea un resultado, por ejemplo, que se produzcan unos materiales que tienen que salir con ciertas características, ¿verdad? Pero sí hay que suministrarle cierta temperatura o cierta presión, ¿verdad? O para que se obtengan esos resultados. Y por lo general, bueno, las variables de salida por lo general tienen especificaciones o tolerancias, o sea, yo espero que mi producto mida entre tanto y tanto, ¿verdad? De ahí no se puede salir porque si no ya sería defectuoso, ¿verdad? Entonces, por lo general, cuando se habla de efectos, tiene que ver con las variables de salida. Luego otro tema ahí que se trata en este capítulo 8 es el tema de las medidas de tendencia central. ¿Y qué son medidas de tendencia central? Es el valor en torno al cual los datos o mediciones de una variable tienden a agruparse o concentrarse. Entonces, por ejemplo, la media muestral. La media muestral es la media que tal vez conocemos, pero bueno, aquí se llama muestral porque tiene que ver con una muestra que se tomó, ¿verdad? Entonces, por eso se llama muestral. Es una medida de tendencia central que es igual al promedio aritmético de un conjunto de datos que se obtiene al sumarlos y el resultado se divide entre el número de datos. Bueno, muchos pues conocen este concepto, ¿verdad? La mediana es la medida de tendencia central que es igual al valor central que divide los datos a la mitad cuando son ordenados de menor a mayor. Y la moda es una medida de tendencia central de un conjunto de datos que es igual al dato que más se repite, ¿verdad? Estos son conceptos estadísticos y que miden la parte de la tendencia central, ¿verdad? En los datos siempre va a haber una parte central de tendencia y de ahí los datos se pueden dispersar, ¿verdad? Y se pueden dar diferentes valores y lo que se trata es que el proceso esté bajo control y dentro de los rangos establecidos, que sea, no tenga una variabilidad exagerada que impida, digamos, que se cumplan con las características que se espera en ese proceso para que tenga calidad. Entonces, bueno, esta es la fórmula que se usa para la media muestral, ¿verdad? Y la tienen en el libro. Y entonces la sumatoria de todas las medias divide entre el número de datos, ¿verdad? Eso muchos ya conocen este concepto. Y las medidas de dispersión o variabilidad. Entonces, estas son las diferencias que se dan entre los datos de un conjunto. La desviación estándar muestral, como les decía, cuando se habla de muestral es que tiene que ver con una muestra, ¿verdad? Como una muestra que se toma de un conjunto de productos, de un conjunto de materiales, etcétera. Se toma una muestra X, ¿verdad? De alguna manera se puede sacar una desviación estándar de esa muestra, entonces es cuando ya le llamamos muestral. Medida de la variabilidad que indica qué tan esparcidos están los datos de la muestra con respecto a su muestra, ¿verdad? Entonces, es a su media, más bien sería ahí, ¿verdad? Entonces, qué tanto se dispersan los datos de la media, ¿verdad? Es lo que mide la desviación estándar. Y la poblacional, como les decía, esta es la muestra, la poblacional se refiere a toda la población o todo el proceso. Para su cálculo se debe utilizar un número grande de datos que hayan sido obtenidos en el transcurso de un lapso amplio. Se notará con la letra Y sigma, ¿verdad? Para la poblacional. ¿Verdad? Entonces, por lo general, cuando la muestra es muy representativa de la población, entonces se llama desviación estándar poblacional. Medidas de dispersión o variabilidad. Bueno, tenemos otra que es la variancia muestral, ¿verdad? Medida de variación que es igual al cuadrado de la desviación estándar. Y la poblacional, que es sigma al cuadrado. Y el rango recorrido es la medición de la variabilidad de un conjunto de datos, que es el resultado de la diferencia entre el dato mayor y el dato menor de tal conjunto. Eso viene a ser el rango.
Y la coeficiente de variación, bueno, todo esto mide variabilidad, entonces podemos saber qué tan dispersos están los datos del rango que nosotros quisiéramos, ¿verdad? Que estuvieran, o incluso de la parte central, de la media, ¿verdad? Y aquí tenemos la fórmula para la desviación estándar muestral. Bueno, también hay otras medidas de dispersión o variabilidad. Por ejemplo, ahí en el libro se habla de la desigualdad de Chebyshev, resultado teórico que relaciona la media y la desviación estándar. Establece el porcentaje mínimo de datos, que puede ser un 75 o un 89, que caen en el intervalo x menos ks, x más ks, donde este k es 2, ¿verdad? 2. Esa es la desviación estándar, menos 2 desviaciones o más 2 desviaciones, entonces 75% de los datos es más 2 o menos 2 y 89% de los datos en más 3 desviaciones, porque acá tiene que ser mayor que 1. Bueno, eso lo comentan en general para cualquier tipo de datos, es lo que dice esta desigualdad. Pero si se ve lo que es la regla empírica, es cuando los datos tienen un comportamiento con similitud a una campana o distribución normal. Y entonces lo que dice esto es que está el 68% de los datos de la muestra entre x menos s y x más s. Acuérdense que esa es la desviación estándar, ¿verdad? Si tiene dos desviaciones, entonces está el 95% de los datos de la muestra, y entre tres desviaciones está el 99.7% de los datos de la muestra, que esto es lo que se llama el 6 sigma, ¿verdad? Que se conoce en calidad. Entonces se busca que los datos están dentro de esos parámetros, ¿verdad? Para que tengan calidad. Y los límites naturales o reales es el LRI, el RLS, este es el superior, este es el inferior. Y indican hasta dónde se puede, digamos, dar datos fuera, dentro de los límites, perdón, ¿verdad? Para que el proceso sea de calidad, ¿verdad? Entonces, en síntesis, tal vez esto suena todo muy enredado y un montón de números y cosas, pero en síntesis lo que viene a decir a todo esto que estamos comentando es que los datos en una muestra tienen mucha variabilidad, o sea, en un proceso productivo, etcétera. Ustedes pueden ver que no todos los productos van a tener la misma medida exacta, pero no importa, o sea, mientras estén en los rangos que se espera, siempre van a tener calidad, ¿verdad? Pero tienen que cumplir con esta regla, por ejemplo, empírica, ¿verdad? Que los datos estén en este rango, ¿verdad? Y que muestren como una distribución normal. Luego, aquí se habla del histograma y la tabla de frecuencias. El histograma es una gráfica de barras que representa la distribución de una variable numérica en donde todo el rango de variación de los datos es cubierto por cierta cantidad de clases o intervalos de la misma amplitud, y cada dato en función de su valor es asignado a uno de estos intervalos. Permite visualizar la tendencia central, la dispersión y la forma de la distribución, ¿verdad? Entonces, es una gráfica de barras, ahí creo que la podemos ver en este mismo capítulo 8, ¿verdad? Obviamente porque es el que estamos, pero vamos a ver en qué página está. Aquí podemos ver ejemplos de histograma en la 158, y ustedes ven que, por ejemplo, en esa que dice histograma para bolsas de azúcar de la marca A, muchas bolsas de azúcar están en ese peso de 500, si ven ahí abajo, ¿verdad? Si tienen el libro ahí para irlo siguiendo. Entonces, esa es la mayor parte de las bolsas de azúcar, están ahí como en la media, ¿verdad? Que era lo que decíamos, que hay un conjunto de datos que tienen una dispersión, pero mientras se cumpla estar en ciertos límites, que el límite inferior, límite superior, ¿verdad? Entonces, el proceso tiene la calidad que se espera, ¿verdad? Si cumple con las condiciones que se establecieron. Entonces aquí pues se ve, ¿verdad? Que la mayor parte están en este lapso de 500, y eso se obtuvo de la página 156, la tabla 8.2, que ustedes ven que dice cuánta frecuencia hay, y si ustedes ven en la clase 4,
hay 15 que cumplen eso, que es la mayor cantidad, por eso es que se ve esta más alta, ¿verdad? La ven en la gráfica, ¿verdad? Creo que yo hice una foto, pero de la otra no me acuerdo si hice esta. Ah, no, de esta misma, ¿verdad? Entonces, ven, esta es la clase que tiene la mayor altura porque tiene la mayor frecuencia, o sea, casi todas las bolsas de azúcar están en esta clase porque tienen este peso. Se tomaron varias mediciones y unas pesaban 500 y un poquito, 500 y otro poquito, ¿verdad? Entonces, las que estaban en este rango de 497 a 502 son 15 y esa forma la clase del centro, que es la que se ve aquí en la gráfica. Las que estaban desde 503 a 508 son 11 y forman la clase que sigue, que es la que se ve aquí, ¿verdad? Entonces se cuenta el número de bolsas que tienen ese peso y si ustedes ven ya aquí en los extremos son lo menos, ¿verdad? Por ejemplo, esta de 514 a 520, ven que ya se está dispersando mucho el valor central que se esperaba que era 500, ¿verdad? Que incluso ahí se menciona en el ejercicio, ¿verdad? Entonces, este 514 a 520, tenemos que la frecuencia es 2, ¿verdad? Y aquí lo podemos ver, ¿verdad? Aquí se ve esta que es la más pequeñita y esta otra que la frecuencia es 1 de 480 a 485. Entonces no sé si les dio chance de revisar, pero ese ejemplo ahí viene explicado, ¿verdad? Incluso el ejemplo es de las bolsas de azúcar, ¿verdad? De cuando se toma un peso de una bolsa de azúcar y hay variaciones en ese peso, no todas pesan exactamente los 500 que tiene que pesar, sino que entonces eso genera que hay una variabilidad en los datos, pero es, digamos, real porque pues puede ser que no todas las pesas midan igual, etcétera, ¿verdad? Entonces genera esa variación, que era lo que yo les decía cuando eran las 6M, ¿verdad? Que había variación en los procesos, ¿verdad? Bueno, ahí se ve la misma tabla que les estaba comentando, ¿verdad? Que la grafiquita más alta, que era de 15, o sea, perdón, la columna más alta, ¿verdad? Que es la de 15, ahí se ve al centro, ¿verdad? Y la de 11, que es esta, ¿verdad? Para que vayan entendiendo bien esto de los histogramas o por lo menos que lo entiendan un poco, ¿verdad? Y aquí pues ustedes ven los datos, este es el que menos tiene, que son las bolsas de azúcar que tienen este peso, que se dispersa más del peso esperado, que era 500, ¿verdad? Que ven aquí 480, ¿verdad? Esa sería una que está en este lapso de 480 a 485, ¿verdad? Bueno, espero que les haya quedado un poco lo que es un histograma, ¿verdad? Viene y define un poco cómo está ese proceso, cómo se está comportando. Y nos sirve para entender cuando estamos haciendo un análisis de calidad y cómo está funcionando ese proceso, qué tan dispersos están los datos, si todos los datos son iguales o hay mucha variabilidad, que era lo que yo les comentaba hace un rato. Bueno, aquí también se habla de los errores en la toma de decisiones con el uso de la media, que en el caso de la media se cree que los valores de todos los datos son iguales, están muy cerca de la media, o sea, se asume que si la media es, por ejemplo, este mismo caso, 500, ¿verdad? Que entonces todos los datos de las bolsas son 500 y eso no es real, ¿verdad? O sea, la media solamente es un valor que se obtiene de aquella fórmula que mostramos, pero no significa que todos los datos que se tomaron midieron 500, por ejemplo, ¿verdad? Para ponerles un caso. La media como dato más frecuente. Acuérdense que cuando habíamos hablado que el dato que más se repite no es la media, es la moda, entonces hay un error ahí. La media, que es el valor que está en el medio, y eso no, porque eso es la mediana, ¿verdad? Que ya la habíamos visto, la que está en el medio, ordenados de menor a mayor, la que está en el puro medio, en el puro centro, perdón, es la mediana. La media muestral es igual a la media poblacional. Son cosas diferentes, ¿verdad? Hay que tener cuidado porque la media muestral se refiere a una muestra y la poblacional se refiere al total
de la población o el total de datos, ¿verdad? Para que me entiendan. Bueno, eso es un poco hablando de variabilidad y de estadística para que vayan entendiendo un poco por qué se trabaja con estadística cuando se trabaja con calidad, ¿verdad? Por lo que les comenté, ¿verdad? En el capítulo anterior y que se expone ahí en el libro. Entonces, bueno, ya aquí hablamos de lo que es, perdón, diagrama de Pareto, estratificación y hoja de verificación. Entonces, estas son herramientas que nos permiten analizar problemas, ¿verdad? Con Pareto podemos analizar un problema. Entonces, son herramientas estadísticas, ¿verdad? Que nos dan información, porque acuérdense que uno de los principios era la toma de decisiones basada en evidencias, en datos, ¿verdad? Eso es importante. Entonces, a partir de estas herramientas podemos obtener datos para tomar decisiones acertadas cuando hay que resolver algún problema. Bueno, entonces la estratificación consiste en analizar fallas, quejas o datos, clasificándolos de acuerdo con los factores que pueden influir en la magnitud de estos. Por ejemplo, clasificar problemas de calidad y eficiencia de acuerdo con cualquier factor que ayude a orientar la acción de mejora. Los puedes clasificar por departamentos, o sea, decir, en el departamento de ventas hubo tantos eventos de accidentes o de incapacidades. En el área de tal hubo tantos, en otra área hubo tantos, ¿verdad? Los puedes clasificar en áreas, lo puedes clasificar en secciones, en cadenas de producción. También puedes clasificar por operarios, ¿verdad? Por su edad, por su sexo. Puede ser que se accidentan más las personas más mayores, no sé, ¿verdad? Entonces puedes clasificar los datos diferentes y eso te permite también analizarlos y ver qué tendencia hay, si se da, por ejemplo, en gente de mayor edad o si se da en gente de menor edad, ¿verdad? Entonces, toda esa estratificación nos permite analizar mejor un problema. Maquinaria o equipo, si hay alguna máquina que da problemas, pues se podría ver si se clasifican los datos que salen de esa máquina o los productos que salen de esa máquina. Entonces se clasifican tales productos saliendo de tal máquina, tales de esta otra, ¿verdad? Y entonces así se puede ver si realmente la máquina está influyendo en que los productos tengan variación. El tiempo de producción, ¿verdad? Si es por turno, por día, por semana, la noche, al mes. El proceso, ¿verdad? Si se usa un procedimiento distinto, si la temperatura se varía, eso puede hacer que también los datos varíen, ¿verdad? Los materiales y los proveedores, como les comenté cuando vimos también lo de los 6M, ¿verdad? También pueden provocar que hayan variaciones y entonces por eso también se puede estratificar mediante cuáles materiales se usaron o cuáles proveedores de cuáles proveedores, pues puede ser que esos materiales tienen más problemas que otros. Entonces, esa estratificación nos permite identificar esto. El diagrama de Pareto es una gráfica de barras, ¿verdad? Que ayuda a ser muy similar a un histograma que vimos antes, ¿verdad? Pero se usa con fines diferentes, ¿verdad? El histograma nada más describe cómo está el proceso. El diagrama de Pareto sí nos permite analizar problemas. Es una gráfica de barras que ayuda a identificar prioridades y causas, ya que se jerarquizan por orden de importancia los diferentes problemas que se presentan en un proceso. Por ejemplo, si un proceso presentó un fallo de tal tipo, ¿verdad? Entonces se clasifica cuántos fallos de esos hubieron o hubo. Y si presenta otro fallo diferente, ¿verdad? No sé, en temas de electricidad o de potencia o cosas de estas, uno los va clasificando los diferentes tipos de fallo, ¿verdad? Si hay otro que presenta fallo no sé, porque hay un rompimiento del material o cosas de estas, ¿verdad? Uno clasifica los diferentes tipos de fallos y eso permite saber cuáles son los fallos que en general generan la mayor parte de los problemas de calidad en ese proceso. Entonces, en el caso de Pareto, muchas veces esa frecuencia, porque puede ser que ocurran muchos fallos de un tipo, pero no generan tantos costos. Entonces, cuando hay una diferencia en el costo, entonces se multiplica esa cantidad de fallos por el costo, ¿verdad? Entonces, y eso es porque los diferentes tipos de fallo pueden tener una implicación de costo diferente.
¿verdad? Eso es lo que se llama el análisis de Pareto, también considerando el costo. Y el de segundo nivel hace una estratificación del defecto principal en factores que quizá influyen en él, como si fueran días, máquinas y turnos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la estratificación se podía hacer por tipo de máquinas, por días, por turnos? Entonces, allá se hace una combinación entre lo que es estratificación y Pareto, ¿verdad? La hoja de verificación o registro es un formato construido para recolectar datos, o sea, un tema que les permite a ustedes ir a recolectar datos. Es como decir un formato, un formulario, etcétera, que les permite ver cómo se está comportando el proceso, ese mismo que marcamos ahí con el número de la frecuencia de cuántos casos entraron en este rango y cuántos entraron en este otro cuando lo proyectamos ahora. Eso mismo podría ser una hoja de verificación y registro si yo estuviera marcando el número de veces que se presentó el peso X, como el que vimos, ¿verdad? Entonces eso podría ser una hoja de verificación, ¿verdad? También aquí se pueden registrar las causas de los defectos, por ejemplo, indicando, bueno, este falló por tal cosa, este falló por tal otro. O sea, yo voy con esa hoja prácticamente a la planta y tomo los datos. Eso es una hoja de verificación. También dice para la distribución de procesos es en que el intervalo de variación de una variable continua se divide en clases para registrar en ellas la frecuencia de ocurrencia. Bueno, es lo que vimos cuando vimos lo de los histogramas, ¿verdad? Entonces podíamos ver la frecuencia y después con base en eso, que es como la que vimos cuando vimos lo del histograma, con base en eso puedes hacer una distribución del proceso. Hoja para registro de efectos se diseña conforme a los tipos de efectos para un problema de calidad dado. Y hoja para la localización de defectos, formato en el que se muestra una imagen y dice dónde están los defectos, si se presentaron en una parte del producto, si tienen un problema en la costura, bueno, en una planta de producción, pensando en algo así. Entonces usted marcaría dónde están los defectos, si fue en el llavín o en el cierre, perdón, en la costura, en caso de que estuviéramos hablando de algún textil o cosas de estas, ¿verdad? Pero entonces es una hoja para localización de defectos. O sea que una hoja de verificación es una hoja para tomar datos, un formato para tomar datos. Eso es en síntesis lo que es una herramienta para luego analizar esa información, ¿verdad? Que nos da información. Bueno, y eso sería en síntesis lo que son los 3 capítulos correspondientes a esta tutoría. Y bueno, no sé, hemos como terminado rápido, pero no sé si quieren preguntarme algo. En síntesis, bueno, les hice así un poco comprimido los capítulos. No tienen ninguna duda. Espérate para ver. Si algo escrito. ¿Nadie me quiere preguntar algo? Es que como los veo tan callados. Hola, profesora. Por mi parte, todo quedó aclarado con respecto a la materia. Sí, 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 bueno, muchísimas es que la gracias. materia son un poco nociones, tal vez hay cosas muy enredadas, pero bueno, es un poco para que ustedes empiecen a entender un poco el tema de variabilidad, el tema, digamos, de una herramienta que se usa mucho, que es el Pareto, ¿verdad? Incluso, bueno, ahí en el libro hay un diagrama de Pareto, no sé si alguno de ustedes lo ha usado. En la 188, ustedes pueden ahí ver un Pareto, ¿verdad? Esto es para analizar problemas. Ahí ustedes, por ejemplo, pueden ver que el problema O y el P, que son defectos en tinas, ¿verdad? Para el diagrama de Pareto de primer nivel para tinas de lavadora. El primero es boca de tina ovalada y el otro son perforaciones deformes, ¿ves? Son tipos de defectos en tinas. Entonces, si ustedes ven, esos dos son los que se llevan la mayor parte de los problemas. Eso es lo que viene a decir Pareto. Porque si ustedes ven, entre los dos suman el 80% que se ve ahí luego en la curva. Entonces, lo que dice Pareto es que el 80
50% de los problemas, o sea, se generan por pocas causas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que viene a decir. Entonces, no sé si ven el objetivo de Pareto, ¿verdad? Viene a identificar cuáles son los principales problemas. En realidad, para aterrizar, perdón, para atacar estos tipos de problemas que son los principales, ¿verdad? En este caso, el tema de la boca de la tina ovalada y de las perforaciones deformes, que son los que llevan la mayor parte de los datos. Entonces, no sé si algo más, si no, yo creo que estaríamos como así. Creo que una consulta es con respecto al proyecto. En el caso de mi grupo, nos corresponde, bueno, vamos a hacerlo en una biblioteca. El profesor nos recomendó utilizar el requisito del capítulo 5, que es del liderazgo, pero ahí viene una parte de lo que es la política de calidad. Entonces yo tenía duda, una parte de la introducción específicamente hay una sección de justificación y dice que hay que identificar los procesos. Entonces, en nuestro caso, serían, ya me quedó la duda si solo lo que se vincula, porque una política de calidad puede ser algo muy abierto, no sé si estoy equivocado. ¿Cómo lo enfocaría? Perdón, cuál es el requisito para leérmelo bien, para ver si te puedo? Es ¿Y del qué tipo de empresa me dijiste? biblioteca. Biblioteca. Ujú. ¿Cuál me dijiste que es? Perdón, es que no te escuché, como que se corta cuando me decís el número. Ya el 5, el capítulo 5. El 5. Ok. El 5 completo les asignó él. Sí, yo de hecho le hice la consulta porque él me habló mucho de política de calidad, entonces yo le consulté, profesor, ¿es todo lo del capítulo 5 o específicamente lo de política de calidad? Y me dice que el diagnóstico mejor lo hagamos de todo lo que involucra el capítulo 5. Sí, supongo que él consideró que no podía cortar el tema, porque lo que yo les decía hace un rato, que a veces uno no lo puede como cortar porque quedaría muy raro hacer un análisis así. Bueno, ahí lo que habla es el tema del liderazgo, ¿verdad? De que hay una persona líder que realmente esté comprometida con el sistema de calidad, ¿verdad? Habría ver si hay una persona, un gerente o algo que realmente esté muy comprometido y que hace, ¿verdad? Si cumple todas estas cosas que ahí se dicen, ¿verdad? Bueno, que es de la A hasta el G, ¿verdad? Entonces ahí sería ver realmente cuál es el rol de esa persona, del gerente principal. Después dice que también el líder está comprometido con el enfoque al cliente, ¿verdad? Con cumplir lo que pide el cliente, ¿verdad? Entonces hay que ver si realmente el líder es consciente de lo que pide el cliente, etcétera, ¿verdad? Y eso es lo que tendrían ustedes que indagar un poco ahí, o el gerente, ¿verdad? El líder principal de la organización. Y luego de la política, ¿verdad? Si se ha definido una política de calidad en la organización, si se ha comunicado esa política de calidad también, ¿verdad? Y sí, aquí dice el roles, responsabilidades y autoridades en la organización. La alta dirección debe asegurarse que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se asignan, se comunican y se entiendan en toda la organización. La alta dirección debe asignar responsabilidades para asegurar que el sistema de gestión de calidad es conforme con los requisitos de la norma. O sea que la dirección también ha asignado responsabilidades en la organización para procurar que se cumpla la calidad, ¿verdad? Entonces eso también tendrías que, o sea, vas a tener que entrevistar directamente al gerente, yo diría, ¿verdad? Para que puedas indagar si realmente se están cumpliendo estas cosas, porque prácticamente es muy orientado a eso. Y eso me quedó claro, muchas gracias. Y con respecto a la parte de la introducción, que hay una sección que es una sección, perdón, de la introducción que habla de la justificación. Y ahí dice que hay que identificar los procesos. Esos procesos es de todos los procesos que se hacen en la biblioteca
¿O tengo que delimitarlo más o tenemos que delimitarlo más? Yo creo que en el caso de la biblioteca no valdría la pena, es que eso es más que todo para cuando hay empresas muy grandes como tipo el ICE o cosas así, ¿verdad? Que son que tienen muchas divisiones y que tienen muchas áreas, etcétera, pero yo creo que en Ujú. una biblioteca no hace falta como, vamos a ver qué, o sea, qué dice la instrucción, ¿verdad? Porque la instrucción, donde me dijiste que lo dice. Es en la justificación, en la parte de la introducción. Introducción, justificación, se incluirá la identificación del proceso, procesos donde se va a desarrollar el estudio. Y no, vos ahí dirías, se va trabajar, digamos, con todos los procesos de la biblioteca, que son desde, no sé, desde recepción, atención al público, no sé, no creo que Ujú. excluyas a ninguno, ¿verdad? Porque es que es No, un proceso mucho más concreto, entonces no sé cuáles son, ¿verdad? Porque yo no sé mucho de bibliotecas, pero, sí, pero supongo que hay un proceso, no sé, de desarrollo catalogación de, sí, exacto, de material hasta préstamo, y ahí nada más dices cuáles son, ¿verdad? Esos procesos. ok, es nada más poner todos los procesos que se hacen en la Exacto, biblioteca. Mm, ok, sí, listo. sí, sí, Muchísimas gracias, profe. Ujú. perfecto, con mucho gusto. Bueno, y no sé si hay Aileen, o Aileen ya habló, perdón, era la que estaba hablando, Aileen. Profesora, disculpe, en el marco teórico son 6 páginas definiendo la norma ISO solamente. Ok. Bueno, el marco teórico dice 6 páginas máximo, se pone un máximo porque a veces meten ahí algo enorme, ¿verdad? Entonces se les puso ese máximo. Alguien me preguntó si hay un mínimo, en realidad un mínimo no hay, pero se supone que usted tiene que desarrollar las cosas para que se entiendan, ¿verdad? Si me escribe media página, no se va a entender nada de lo que quiso explicar, ¿verdad? En media página. Se supone que, por ejemplo, poniéndote un caso con esto, es que a veces la norma es un poco abstracta y cuesta entenderla, pero, por ejemplo, cuando se habla de liderazgo, del tema de liderazgo y este que vimos ahora, que habla de la alta dirección, es un tema muy relacionado con el liderazgo. Entonces usted puede hablar del liderazgo, de cómo el liderazgo influye en diferentes temas que ahí se citan en la norma, que fue los que vimos ahora con el caso que me preguntó la compañera, que le habían asignado el 5. Entonces, digamos que hay mucho material para hablar de liderazgo y hablar de esos temas que ahí se citan relacionados con el liderazgo. No sé si me explico, de la política de calidad, puedes hablar también cómo se define una política de calidad, cómo se comunica en la organización, qué debe tener una política de calidad, todo ese tipo de cosas, pueden ser parte del marco teórico en el caso de la compañera, ¿verdad? Que le tocó el 5. En otros casos, incluso puede hablar, no sé, políticas de calidad en bibliotecas, puede ser que haya algo establecido para eso, o sistemas de calidad de bibliotecas, ¿verdad? En el caso de la compañera, ¿verdad? Entonces, ese es el tema que tendría que desarrollar en el marco teórico. Bueno, puse el caso de la compañera tal vez para que me entendieran, la compañera que nos comentó ahora que tenía que desarrollar el 5, ¿verdad? Exacto, sí. Digamos, en el caso tuyo, Aileen, no sé qué capítulos de la norma te tocaron, ¿verdad? Yo por eso puse el caso de la compañera porque es el que teníamos más reciente, pero dependiendo del capítulo que te toque, puede ser que el tema del marco teórico sea diferente, ¿verdad? Y también puedes hablar un poco del tipo de empresa, tal vez ahí hay un poco de material, ¿verdad? Porque no es lo mismo un sistema de calidad en una biblioteca que un sistema de calidad en otro tipo de empresa, ¿verdad? En una empresa de manufactura, etcétera, ¿verdad? Entonces, si hubiera algún material relacionado con eso, en las tesis o así que ustedes buscan en las bases de datos de la UNED, pues pueden aprovechar y toman un poco de información de eso también. Sí, relacionándolo con la norma, exacto, porque obviamente con el capítulo que les tocó a la compañera le tocó, la que nos comentó ahora, muy relacionado con la parte de
el liderazgo, la alta dirección, la política de calidad. Entonces son los temas que a ella le van a tocar desarrollar en el marco teórico. En el caso de los otros compañeros que vimos hace un rato, les tocaba más la parte de evaluación de cómo revisan el sistema de calidad, cómo evalúan, digamos, con la satisfacción del cliente si se está cumpliendo, o sea, si realmente el cliente está satisfecho. Entonces hacen, por ejemplo, encuestas, cosas de estas. Entonces hay un tema ahí de evaluación de la satisfacción que es el del 9.1, ¿verdad? Ese que lo habíamos visto hace un rato, ¿verdad? O también cómo se evalúa, por ejemplo, el cumplimiento de los planes, ¿verdad? Cuando hablamos del 9.1. Entonces, digamos que el marco teórico cambia dependiendo del requisito que se les asignó y el tipo de empresa, ¿verdad? Espero haberles aclarado. Sí, creo que sí, ¿verdad? Bueno, y si no tienen más observaciones o comentarios o me quieren comentar algo más, entonces cerraríamos para que... Profe, yo tengo una última Sí, pregunta. Una sí, política de calidad, ¿me escucha? Sí. sí, claro. Ujú, Una sí. política de calidad puede hacerse enfocada en un solo proceso o una política de calidad debería incluir todos los procesos que se hacen en una biblioteca. Bueno, debería incluir todos, porque de alguna manera la calidad tiene que ver con todo, ¿verdad? No solo, Mm. no sé si ustedes se acuerdan cuando empezamos a ver los enfoques de la calidad, que antes se reducían al área de manufactura, que luego se fue haciendo, hablando de calidad total y que todas las áreas están involucradas y eso. Entonces, digamos que el concepto evolucionado de la calidad es que todas las áreas tienen que involucrarse en la calidad, ¿verdad? Porque de alguna manera unas afectan a otras. Entonces, Ok. sí deberían considerar a todas las áreas y cómo, digamos, se genera esa cultura, digamos, al interno de cómo es la calidad, ¿verdad? Cómo tiene que la empresa trabajar, digamos, para mejora de sus procesos y para lograr los objetivos que se plantea, ¿verdad? En calidad. Mm. Muchísimas gracias. Pero incluso si tenés duda con eso, bueno, de políticas de calidad hay cualquier material, ¿verdad? De cualquier cantidad de material. Ejemplos de políticas de calidad en empresas, puedes encontrar un montón, ¿verdad? Estamos comprometidos con la calidad de nuestros clientes, para nuestros clientes, para nosotros el cliente es lo primero. O sea, vas a ver muchas cosas, vas a encontrar, ¿verdad? Propuestas de políticas de calidad. Entonces, si lo logramos mediante, ¿verdad? Y así, esas son formas de políticas de calidad. Ujú. De acuerdo, muchas gracias, profe. Con gusto. Bueno, entonces, si no tenemos más observaciones, entonces lo dejaríamos hasta aquí y les agradezco su atención, ¿verdad? Y la asistencia. Me imagino que no vinieron tantos, estaba lo del partido, ¿verdad? Creo que hay un partido ahora. Pero bueno, ahí queda la grabación, ¿verdad? Para los que no pudieron estar. Y bueno, entonces nos veríamos ahora en la tutoría 4 y si tienen alguna consulta, gracias a ustedes. Y si tienen alguna consulta, pues ahí me contactan por la plataforma, ¿verdad? Estamos en comunicación. Bueno, buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.